Los ecosistemas tropicales representan cerca del 45% de la cobertura terrestre. De esto, cerca del 90% son especies silvestres, lo que pone de manifiesto la importancia de estos ecosistemas en un ámbito global. Sin embargo, esta está amenazada por diferentes factores. Se estima que cerca de 4.2 millones de kilómetros cuadrados fueron deforestados entre el año 2001 y 2008, donde el 98% de esta deforestación se encuentra en los bosques tropicales. Sin embargo, aunque se reconoce que las tasas de deforestación han venido reduciéndose, estas siguen siendo presentes. Entonces aquí hay una imagen en donde nos presenta la distribución de los bosques, donde se presenta en colores verdes el porcentaje del dosel de estas coberturas y en diferentes colores si hay deforestación o degradación, así como los procesos de regeneración. Aunque se conoce esto, también conocemos que existen otros procesos de degradación, en este caso los incendios. Se estima que el 84% de las emisiones de carbono por incendios se concentran en los bosques tropicales. Aquí les presento dos mapas. Por un lado tenemos la información del GIFED, es una información global donde se analizan los incendios, la recurrencia y las emisiones, donde podemos ver que hay una alta heterogeneidad espacial de los impactos derivados de los incendios. Por otro lado, tenemos la temporalidad de cómo se presentan estos incendios, y lo que queda claro al ver las dos imágenes es que los incendios se comportan de forma heterogénea en el espacio y en el tiempo. Entonces, parte de nuestro interés es tratar de entender esta complejidad. A partir de diferentes aproximaciones de modelación, se estima que 1.1 petagramos de carbono son secuestrados de forma neta a nivel global. De esto, el 50% se hace en los bosques tropicales. Sin embargo, podemos ver que hay dinámicas interesantes. Por un lado, tenemos un alto potencial de secuestro en Asia Ecuatorial, en el Amazonas, pero también en estas mismas regiones tenemos una alta perturbación por procesos de deforestación, degradación e incendios. Con esto en mente, este esquema me gustó porque tenemos la capacidad de entender toda la dinámica del ciclo de carbono y también los procesos de degradación y cambio de uso de suelo. Entonces, la aproximación metodológica general que he tomado en consideración es que tenemos que partir de sensores remotos, ya sea desde fotografía aérea o imágenes satelitales, que por medio de una serie de tiempo podemos, y a partir de correcciones de la información satelital, creamos estas series de tiempo que a nivel de píxel analizamos los cambios. Estos cambios pueden ser en diferentes formas, pueden ser en cambios de uso del suelo, pero también podemos analizar biomasa. Integrando estas dinámicas de cambio dentro de un aspecto de sistemas de información geográfico, junto con información social y económica, que pueden ser censos del INEGI o inclusive entrevistas en campo, dentro de un ambiente de análisis geoestadístico, hemos reconstruido el potencial de almacenes de carbono, hemos entendido los procesos de degradación y deforestación por procesos naturales o antropogénicos, y podemos empezar a vincular procesos de incendio, los impactos de los huracanes y los impactos de sequías. En la maestría estuve entendiendo cómo los bosques tropicales estaban siendo deforestados y transformándose a tierras de cultivo o pastizales, y en algunos casos la regeneración. En este proceso construimos la cartografía de usos de suelo y vegetación, construimos escenarios a partir del entendimiento de los conductores de cambio de uso de suelo, integramos elementos sociales, políticos y económicos, además de la información biofísica, construimos diferentes escenarios, entre escenarios de cambio climático y diferentes escenarios socioeconómicos. Sin embargo, todavía me quedaba corto. En ese entonces solamente estaba entendiendo cómo impactábamos en términos de deforestación, pero no entendía los procesos de degradación ni qué implicaciones tenía eso. Eso me llevó a tratar de dar el siguiente paso, donde hicimos la modelación del potencial de secuestro de carbono en un bosque tropical caducifolio. Esto es en la costa de Oaxaca. Sigue siendo la misma región de estudio donde yo estaba trabajando en la maestría, pero ahora quería entender, les decía, estos almacenes de carbono. A partir de esa primera aproximación, teniendo un enfoque un poco más completo, entender no solamente los almacenes de carbono en un contexto territorial, sino también cómo se estaban dando los secuestros, las perturbaciones en una cuestión más dinámica. Esta aproximación fue un enfoque nacional. Cuando empezamos a trabajar en ese momento nos encontramos que para empezar no teníamos información social y económica espacialmente explícita. Entonces tuvimos que construir diferentes escenarios climáticos y cómo los escenarios climáticos iban a influir en las dinámicas de crecimiento poblacional y en los de distribución del PIB. Hicimos la espacialización donde consideramos la distribución real de la población, donde prohibíamos que la población reconocer que se estuviera dentro de ANPs o en zonas que tenían coberturas forestales, pero no había asentamientos humanos. Tratamos
nos ayudó para poder restringir la distribución del PIB y de la población. En puntitos rojos nada más quiero poner como los datos actuales de acuerdo con el INEGI. Tenemos 126 millones de personas, que corresponde más o menos a nuestro escenario pesimista que construimos. Estamos hablando de que esto se empezó a construir en el año 2017, con los censos del año, con el conteo del 2015. Entonces, ahorita con los datos poblacionales estamos en nuestro escenario pesimista en crecimiento poblacional. Además, cuando hicimos las simulaciones de crecimiento económico, pues, de acuerdo al PIB que tenemos en este año, equivale al que estaba en el año 2017, interesantemente cuando hicimos esta modelación y lo tratamos de publicar en papeles de población, pues nos decían que éramos demasiado pesimistas en el crecimiento económico. En este momento se están conjuntando dos escenarios pesimistas en cuestiones de la dinámica nacional, y tenemos el crecimiento poblacional y el crecimiento económico, ¿no? Estos elementos los metimos dentro de una modelación para entender cómo estas dinámicas podían influir en la deforestación y esto cómo repercute en las dinámicas de carbono por deforestación y degradación. Entonces, para cada uno de estos píxeles se hicieron diferentes simulaciones, se calcula la incertidumbre, se propagó y estimamos que para el año 2030, si bien nos va, podemos recuperar los almacenes de carbono que habían por ahí de 1990, sin embargo, la incertidumbre es muy alta y esto es en un escenario optimista. De acuerdo a los escenarios tendenciales, pues tenemos tasas de 12.2 teragramos de carbono al año. Y en esto nos lleva a tratar de cerrar el ciclo de análisis. No solamente entender la deforestación y la degradación, sino también entender este otro factor, los fuegos. Entonces, aquí tuve dos aproximaciones. Por un lado, es todo lo relacionado con las metodologías para poder analizar los procesos de perturbación derivados de los incendios, tanto a nivel en México como a nivel pantropical, y por otro lado, para tratar de entender estos otros procesos que había a nivel local. Trabajé con otras líneas de colaboración y con esto podríamos ya entender todo el ciclo de perturbación, tanto en términos de carbono, no solamente de deforestación. Entonces, regresando a esta imagen, una vez que analizamos los almacenes de carbono, teníamos los almacenes de carbono potenciales y los actuales. La diferencia de ambos elementos nos traducía en los procesos de deforestación y degradación, pero ya no hablábamos en áreas, sino ya hablábamos en magnitudes de pérdida de biomasa. Con esta aproximación empezamos a pensar cómo podíamos generar políticas para delimitar las zonas más prioritarias para implementar proyectos red. Encontramos con este estudio que el 38% de las emisiones que se dieron en esta región son por deforestación, sin embargo el otro 62% son por degradación. Si recordamos el Atlas Nacional de gases con efecto invernadero, generalmente nada más se centran en las emisiones por deforestación. Entonces aquí estamos prendiendo alertas de es importante entender el proceso de degradación. Dentro de estas colaboraciones también empezamos a entender, ya que reconocíamos que los proyectos red podrían ser una alternativa para reducir los impactos en emisiones, quisimos ver cómo este tipo de proyectos implementados en una política podríamos tratar de cumplir los acuerdos de París. Entonces, con esta aproximación utilizamos como ejemplo la cuenca de los Umacinta, se hicieron las modelaciones dinámicas, cómo el cambio climático iba a influir los rendimientos de maíz, cómo el maíz y el crecimiento poblacional iban a mover las dinámicas de degradación y deforestación, integrados a modelos de secuestro de carbono. Entonces, a partir se hicieron consecuencias a partir del Inventario Nacional Forestal, hicimos los modelos de secuestro de carbono y propagamos toda esta información para entender cómo este tipo de políticas pueden influir en los almacenes de carbono. Esta línea roja son los almacenes de carbono que tendríamos que tener si queremos cumplir los acuerdos de París. Entonces podemos ver que si implementamos una política de impulsar proyectos red de una manera más seria y más consciente, podríamos tener, acaso para el año 2030, de acuerdo a los acuerdos de París, podríamos cumplir este acuerdo. Sin embargo, la incertidumbre, de acuerdo por el potencial de secuestro y que se implemente, no necesariamente pudiéramos llegar a cumplirlos. Entonces consideramos la necesidad de implementar un proyecto, una política de cero deforestación. Entonces en 2 años podríamos asegurar que existiría una estabilidad de crecimiento y secuestro, y pues los beneficios de estas políticas se verían en el año 2050. Dentro de esta línea argumentativa empezamos a entender que la dinámica de maíz, la producción de maíz era muy importante. Entonces empezamos a establecer un convenio una colaboración con YASA, que YASA desarrolló el modelo Globiome, y Globiome es un modelo cerrado
que le pertenece, bueno, a IASA, pero es un modelo que se ocupa ante escenarios de cambio climático. El IPCC toma decisiones a partir de los resultados que se deben globalmente. Entonces, en ese momento, tanto los austriacos como los brasileños eran los únicos que estaban haciendo este tipo de modelaciones. Establecimos colaboración con ellos y ahí hicimos una contextualización de ese modelo para México. En este modelo es un modelo económico global donde considera la tasa de crecimiento poblacional, el cambio climático, las interacciones de mercado internacional y local. Entonces empezamos a decir, ¿qué pasa si creamos una política de soberanía nacional, donde prohibíamos la importación de maíz? ¿No? Básicamente el 90% o el 98% del maíz que llega a México es por Estados Unidos. Entonces implementamos una política de no importaciones de maíz. ¿Y cómo impactaría en la deforestación? Entonces, en estas políticas empezamos a ver que en esta columna que no se ve son los escenarios tendenciales y podemos ver que en un escenario tendencial la agricultura tiende a la baja, sin embargo, los pastizales para ganadería tienden a subir, ¿no? Aquí lo vemos en la zona de Veracruz, se va a intensificar la ganadería, mientras que la zona de Guerrero y Oaxaca tendería a reducirse la deforestación. Pero en un escenario de cero importación para el año 2030, vemos que estas tendencias revierten, empieza a haber una competencia de mercado donde va a haber una transformación de los pastizales de ganadería a agricultura, básicamente, y va a haber una competencia, un reordenamiento de los tipos de agricultura que se iban a sembrar. Entonces empezamos a ver que en la porción norte del país iba a incrementarse, se iba a intensificar la producción agrícola, mientras que en la zona de Veracruz se va a reducir los pastizales para ganadería. Esto repercute que en el norte del país pudiera haber una expansión de la cobertura vegetal, mientras que en el sur iba a haber un incremento de la deforestación con el fin de poder abastecer o producir la cantidad necesaria de maíz que requerimos en el país. Y ahora, en términos de incendios, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, para esta parte, desarrollamos, bueno, en colaboración con la Universidad de Dakota del Sur, estuvimos haciendo los análisis de los impactos de incendios. Entonces, quiero dar un pequeño contexto sobre los incendios. Entonces, se reconoce que a nivel global, los incendios han venido en aumento. Cerca del 20% de la quema de biomasa se estima que ha aumentado. La variabilidad espacial y temporal, como les mostré al principio, es muy diversa y los factores que dirigen estas dinámicas pueden ser el clima, el estado del tiempo, la topografía, actividades humanas y condiciones sociales y económicas. Todos estos elementos entran en juego para poder entender cómo van a promoverse las emisiones. Entonces, tuvimos dos aproximaciones. Por un lado, quisimos entender qué estaba pasando con los datos oficiales reportados por CONAFOR y por otro, utilizando información satelital. Para este caso, ocupamos la energía radiactiva. En esta energía es cuánta energía se libera por los incendios. Entonces, la energía radiactiva es transformada a emisiones porque se conoce la regresión para entender la energía con emisiones es directo, o sea, una regla de 0.98 es bastante confiable. Hay diferentes autores que han validado esto con información de campo. Entonces, a partir de esta energía liberada, la transformamos a emisiones. Entonces, tenemos información de MODIS y de GOES, que es información satelital de cada 15 minutos, que tenemos información de cuánto se está emitiendo cada 15 minutos en series de tiempo que van desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2018. La cantidad de datos con la que tuvimos que trabajar era una barbaridad y tuvimos que integrarlo a nivel nacional y a nivel anual. Este tipo de información la contrastamos con información de CONAFOR, casi todos los estudios. Y por sorpresa nos encontramos que la cantidad de incendios que se reportan en México comparados con satélites es cerca del 3%, ¿no? Y cuando traducimos la frecuencia de incendios en términos de emisiones, representan cerca del 10% de todas las emisiones que realmente están sucediendo. Si tomamos en consideración que, de acuerdo con el INEC, solamente el 2% de las emisiones nacionales corresponden a incendios, pues sí nos deja ver que hay una subestimación importante de las emisiones, ¿no? Y bueno, este artículo y esta investigación, que la voy a seguir desarrollando, pues, fue reconocido pues, como un ganador en primer lugar, aquí en el concurso que hubo en el PIB, como aportación del entendimiento de las dinámicas de emisiones a la atmósfera. Dentro de esta investigación encontramos que no solamente las magnitudes la frecuencia de incendios y la severidad de ellos estaba equivocada, sino, de acuerdo con CONAFOR, cerca del 60% de las emisiones y de los incendios se concentran en los bosques templados. Sin embargo, cuando nosotros hacemos los mismos análisis, encontramos que son los bosques tropicales, y en particular las selvas bajas, donde se concentran las mayores emisiones
y la mayor frecuencia de incendios. Mientras que también las coberturas antropogénicas, básicamente por cambio de uso suelo para el establecimiento de tumbos se quema, y los pastizales para ganadería también son bastante frecuentes y sus emisiones también son importantes. Cuando analizamos esto a nivel espacial, podemos ver que casi todo el esfuerzo de monitoreo de incendios se encuentra en el eje neovolcánico, bueno, se encuentran los bosques templados, pero en nuestro estudio encontramos que es en la península de Yucatán. Y aquí es importante reconocer que los incendios en México están cuantificados de CONAFOR de forma visual y con visitas en campo. Si no hay una visita en campo y un reconocimiento visual del incendio, no queda registrado. Por lo tanto, las zonas que no tienen accesibilidad no son no quedan en el censo, por lo tanto no hay incendios. Mientras que con sensores remotos tenemos la capacidad de hacer un mapeo completo de toda la superficie terrestre. Estamos entendiendo cómo viene la dinámica de estos incendios. Por un lado, encontramos que los incendios poco frecuentes, o sea, que son incendios que no se encuentran repetidamente en el mismo lugar, están influenciados por cuestiones climáticas y socioeconómicas de la misma manera. Sin embargo, en sitios donde los incendios son bastante recurrentes, están dominados principalmente por factores socioeconómicos. Básicamente estamos hablando con relaciones a las actividades agrícolas y pecuarias. Cuando tratamos de analizar cómo se distribuyen los incendios y cómo se comportan en los ecosistemas, aquí quiero resaltar los bosques tropicales. Los bosques tropicales están relacionados, bueno, la dinámica de incendios están relacionados por el acceso al agua y la temperatura, siendo los bosques tropicales secos principalmente dominados por la accesibilidad al agua. Ante escenarios que esperamos, escenarios de cambio climático, donde la temperatura va a aumentar entre un 30 y 40%, y la precipitación va a reducir, consideramos que los bosques tropicales van a ser más intensos. Y esto nos lleva a entender los procesos del Niño y la Niña. En este caso, evaluamos los números de incendios y de sus emisiones en periodos del Niño y en periodos de la Niña. Encontramos que mientras los periodos del Niño sean más intensos, hay un mayor número de eventos de emisiones y de incendios, mientras que el efecto de la niña, aunque esperaríamos que hubiera una reducción de las emisiones y de la frecuencia de incendios, encontramos que hay un efecto desfasado de un año. Entonces, un año de la niña que presenta o promueve mayor precipitación o reducciones de temperatura y no se favorecen los incendios, un año después se incrementa. Y empezamos a entender, bueno, ¿por qué se puede producir esto? Entonces encontramos que básicamente durante el proceso de la niña hay más material combustible disponible para ser incendiado. Entonces eso promueve que un año después del evento de la niña, independientemente si hubo un niño o no, se promuevan los incendios. Y como les comentaba, a nivel nacional, se espera que la temperatura en un escenario tendencial aumente entre un 30 y 35% a nivel nacional, mientras que la precipitación, dependiendo en qué parte del país estemos, puede oscilar de una reducción del 5%, pero pudiera aumentar hasta un 5%. Entonces, con esto, tratamos de entender, bueno, entendemos que las selvas bajas van a ser los ecosistemas, bueno, los ecosistemas áridos y semiáridos van a tender a expandir su área de distribución, por lo tanto es importante conocer cómo van a ser susceptibles a los incendios. Esto nos dio pie a tratar de entender cómo estaban los impactos de los incendios a nivel pantropical. Entonces, en la imagen superior muestro la superficie incendiada a nivel pantropical, en la parte de en medio cómo es la quema de biomasa y la proporción de la quema de biomasa en función de los almacenes, almacenes de carbono o la biomasa en sitio, en términos de porcentaje, ¿no? ¿Cuánta biomasa se está quemando por los incendios? Y encontramos que, pues sí, como los venía diciendo, hay una gran heterogeneidad de cómo se presentan los incendios, y encontramos que en estas 6 regiones pantropicales, en el caso de México y Centroamérica, el tipo de incendios dominantes son extensivos. Son incendios que son dominados por su área y no por la severidad de los incendios, mientras que en el hemisferio sur, en este caso más relacionado con Brasil, los incendios tienden a ser más severos. O sea, en una menor cantidad de áreas se quema más biomasa y cuando se presentan los incendios se quema mucha biomasa. Entonces, las políticas para mitigar estos efectos tienen que ser diferenciales. No podemos tomar políticas homogéneas, en el caso de México, ¿no? Por ecosistema, una política de combate de incendios de una manera cuando reconocemos que los ecosistemas se comportan de forma diferencial. En esta primera línea se presenta el área quemada, en la porción media la biomasa quemada. Entonces, lo que podemos ver es que hay diferencias entre el hemisferio norte y sur.
En el hemisferio norte nos caracterizamos por tener incendios más grandes en términos de área que en el hemisferio sur. Aquí no hay, o sea, puede haber un pequeño sesgo, pero cerca del 51% de los bosques tropicales se encuentran en el hemisferio norte y 49% en el, mentira, al revés, 49 en el hemisferio norte, 51 en el hemisferio sur. Entonces, realmente podemos decir que están relativamente similares y no puede explicar este comportamiento. Por otro lado, cuando hablamos en términos de biomasa, si se fijan, los órdenes de magnitud son diferentes y en el hemisferio sur es donde se quema más biomasa. Cuando tratamos de entender la relación entre incendios contra emisiones, vemos que sí hay una relación fuerte entre más incendios, más emisiones, pero esta relación es más significativa en el hemisferio sur. Y esto se relaciona básicamente porque hay muchos incendios en el hemisferio norte, pero son de bajas cantidades de emisiones. Cuando tratamos de entender si había una relación o había un acoplamiento en las dinámicas de incendio entre los hemisferios, encontramos que no existe ninguna relación entre los hemisferios, tanto en superficie como en emisiones. Entonces, pues, no encontramos esta relación y pues tratamos ahora de ver qué estaba dirigiendo los incendios, ¿no? En este nivel pantropical. Entonces encontramos que las áreas quemadas, de áreas pequeñas, estaban influenciadas básicamente por todos los factores sociales y ambientales, mientras que los incendios más extensos estaban relacionados principalmente por el acceso al agua, ¿no? Lugares donde había menos precipitación y donde tenían un estrés hídrico. Mientras que cuando hablamos de la biomasa quemada, de igual manera, zonas donde la biomasa quemada era poco importante, había cierta homogeneidad en todos los factores que dirigían estas dinámicas, pero los incendios de mayores magnitudes estaban relacionados primeramente por el acceso a la carga de combustible, en este caso los almacenes de carbono o biomasa forestal, posteriormente la accesibilidad al agua y finalmente la temperatura. Y quisimos entender, bueno, cuáles eran las implicaciones de los incendios en la conservación de la biodiversidad. En este contexto, utilizamos la información de las ecorregiones a nivel global, donde buscan sentar las bases de la conservación del 50% de la biodiversidad. En este contexto encontramos que las zonas pues más degradadas se caracterizan por tener incendios más grandes. En estas zonas degradadas es cuando apenas el recrecimiento o la propagación de las especies les cuesta trabajo, es dispersa, pero tenemos incendios que ocupan mucha superficie. Por lo tanto, dificulta la regeneración y esto limita la capacidad de promover la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, en aquellas zonas donde tenemos alta concentración de biodiversidad y que podemos alcanzar el objetivo de conservar el 50% de la biodiversidad, los incendios son más severos. Por lo tanto, cuando llegan los incendios, vulnera la biodiversidad, porque son tan intensos que básicamente se pierde toda la biodiversidad de plantas, con sus consecuencias en animales. Encontré que la deforestación de los bosques tropicales en México contribuyen hasta con el 80% de las emisiones totales al año por conceptos de deforestación y degradación. Las emisiones por incendios están subestimados a nivel, por lo menos en un orden de magnitud, y las emisiones por incendios representan entre 4 y a 11%, de 4 a 11 veces aquellas por deforestación, mientras que la extracción de leña es el doble de aquella deforestación. Los incendios representan el 19% del total nacional de CO2, no el 2% que tenemos cuantificado, y corresponde eso al 5% de todas las emisiones tropicales. Con todos estos ajustes en deforestación y degradación, podemos decir que de estar en el lugar número 2 en emisiones, con estos ajustes podemos pasar entre ser el séptimo y el noveno, pasar del 9.5% de las emisiones globales al 12%. Entonces, todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Sobre todo, aún seguimos desconociendo cuáles son las emisiones por suelo y las emisiones por metano. O sea, son elementos que quedan ahí en el tintero, que todavía no están abordadas, pero que son importantes a considerar. Entonces, esto después de todos estos elementos, pues quedan diferentes preguntas que queremos entender. No solamente las contribuciones del suelo en emisiones para hacer estos ajustes, sino qué alternativas podemos tener, ¿no? ¿Qué alternativas para evitar la degradación podemos tener? En este caso, empezamos a trabajar con una ONG en la misma región donde vengo desarrollando los procesos de degradación y deforestación en Oaxaca, y se tiene que el 60% de las emisiones son por extracción de leña. Entonces, si podemos abordar esta problemática, pues podríamos reducir significativamente los impactos sobre los ecosistemas. Por otro lado, tenemos
pues sí, ya tenemos la dinámica de degradación, pero cómo eso prospera en otros ámbitos. Por un lado, podemos tratar de entender cómo impacta en el suelo y sus consecuencias en infiltración. Esta es una colaboración en la que se está trabajando y queremos establecer una línea de colaboración. Todavía estamos en pláticas de ver cómo podemos resolver esta problemática de cómo los incendios pueden influir en la biodiversidad, ¿no? Todavía no queda, metodológicamente todavía no nos queda claro cómo podemos hacer esta unión, pero son las grandes interrogantes que tenemos y a donde queremos enfocar nuestros esfuerzos. Entonces, finalmente, pues quiero mostrar pues básicamente mis patrocinadores de GAPA y CONACYT, con esta beca postdoctoral, y pues diferentes instituciones con las que estuvimos colaborando para poder alcanzar todos estos objetivos presentados.